J-Hope y la relación especial que tiene con el Jikook, esa pareja que tantas veces hemos visto sumergirse en su propio mundo. Desde el primer momento en que los ve interactuar o compartir incluso los más breves momentos, J-Hope siempre ha mostrado un amor y una admiración profundos hacia ellos. No es raro verlo a lo lejos, con una sonrisa cómplice, observando cómo Jimin y Jungkook se pierden en su complicidad y conexión única. Y lo que más amamos es cómo, en lugar de interferir para romper la magia entre ellos, a menudo los rodea, creando un espacio seguro para que esa intimidad florezca aún más. En muchas ocasiones, es Namjoon quien interviene, quizás cuando la intensidad de ese momento se torna tan palpable que parece que el aire mismo se detiene. Pero J-Hope, siendo el ser de luz que es, no interfiere con la intención de separar, sino todo lo contrario. Lo hemos visto posicionarse estratégicamente para estar cerca de ellos, no solo como un simple espectador, sino como alguien que entiende profundamente lo que ocurre entre Jimin y Jungkook. Es como si supiera que lo que comparten no puede romperse, solo fortalecerse. Un ejemplo claro de esta dinámica ocurrió en una presentación con varios artistas, donde podíamos ver a Jimin disfrutando del espectáculo con su habitual atención a los detalles. Pero mientras Jimin parecía estar completamente sumergido en la magia del show, a un lado teníamos a Jungkook, con esa mirada que solo tiene para Jimin. Estaba ahí, con la clara intención de acercarse, pero algo en él lo hacía dudar, como si no supiera si era el momento adecuado o si su deseo de estar más cerca de Jimin podía romper la armonía del momento. Y fue ahí donde J-Hope, con esa ternura y perspicacia que lo caracteriza, decidió intervenir. En lugar de simplemente colocarlo al lado de Jimin, como quizás cualquier otro lo haría, J-Hope tomó suavemente a Jungkook por los hombros y lo posicionó detrás de Jimin. Un gesto que habla mucho más que 1000 palabras. Podía haberlo dejado a su lado, pero no, J-Hope, conociendo la naturaleza de su relación, lo puso en el lugar perfecto para que Jungkook pudiera abrazar a Jimin desde atrás, sellando ese momento de manera tan íntima que los corazones de todos los presentes, especialmente de los fans del Jikook, se aceleraron. Lo que ocurrió después fue casi como una escena sacada de un cuento romántico. Jungkook captó el mensaje y sin dudarlo rodeó a Jimin con sus brazos, creando un lazo que parecía decirle al mundo: "Este es mi lugar, aquí es donde pertenezco". Y Jimin, en su estilo característico, no se resistió, aceptando ese abrazo como si fuera lo más natural del mundo. En ese instante, no había espectáculo, no había cámaras, solo existían ellos dos, en su propio universo, donde el amor parecía ser el lenguaje principal. Para muchas de nosotras, fans del Jikook, no hay duda de que J-Hope es el confidente silencioso de esta hermosa relación. Alguien que, más allá de su propia relación con Jimin y Jungkook, los entiende profundamente y de alguna manera los protege. Por eso lo amamos tanto. Porque no solo es el alma de Bangtan, sino que, en cierta forma, nos representa a todas. A todas nosotras que deseamos poder tener una conversación íntima con él y preguntarle los pequeños y dulces detalles que sabe sobre el Jikook. Sabemos que J-Hope, con su corazón abierto y su sinceridad, nos diría que lo que comparten Jimin y Jungkook va mucho más allá de lo que podemos ver, que su amor y complicidad es algo que solo quienes están cerca pueden entender verdaderamente. Es por momentos como ese cuando J-Hope interviene no para separarlos, sino para unirlos aún más, que sabemos que hay una conexión más profunda entre ellos. Un vínculo que nos da esperanza, que nos hace creer en el amor verdadero y en el poder de una complicidad que trasciende todo. No podemos olvidar a Namjoon, nuestro querido líder, quien a menudo se encuentra en el centro de algunas críticas debido a su tendencia a interferir en los momentos mágicos del Jikook. Es algo que hemos visto en varias ocasiones. Jimin y Jungkook inmersos en su propia complicidad, a punto de perderse completamente en ese universo que parece solo de ellos. Y entonces, de repente, aparece Namjoon, como quien trae de vuelta a la realidad lo que estaba a punto de convertirse en un sueño. Sin embargo, y aunque algunas personas lo vean como una interrupción inoportuna, personalmente no lo considero así. De hecho, comprendo perfectamente sus razones y creo que es importante que todos entendamos lo mismo. Namjoon no interrumpe porque no le guste que Jimin y Jungkook interactúen, ni mucho menos porque quiera minimizar o ignorar lo que hay entre ellos. Él lo hace porque, como líder,
tiene una responsabilidad enorme sobre sus hombros, y parte de esa responsabilidad es proteger a quienes más quiere. Namjoon es muy consciente de las críticas a las que Jimin y Jungkook están expuestos cada vez que muestran su cercanía. Ha sido él mismo quien, en más de una ocasión, ha mencionado que se mantiene muy atento a lo que se dice en las redes sociales. Él lo sabe mejor que nadie. Aunque para muchas de nosotras el Jikook es algo hermoso, mágico, lleno de una complicidad que hace palpitar nuestros corazones, no todo el mundo comparte ese sentimiento. Tristemente, existen personas que no ven con buenos ojos la relación cercana entre Jimin y Jungkook, llegando incluso a extremos ridículos y absurdos, como hacer denuncias o crear rumores para tratar de separarlos. Esto es algo que cualquiera que haya seguido al Jikook desde hace tiempo sabe bien. Las críticas y los comentarios malintencionados están ahí, siempre al acecho. Y Namjoon, como el líder protector que es, se asegura de que estos no afecten demasiado a sus chicos. Imagina por un momento a Jimin y Jungkook, rodeados por el bullicio de una multitud, pero completamente ajenos a todo lo que los rodea. Ellos, en su propio mundo, perdidos en miradas, gestos y sonrisas, que solo tienen significado para ellos. No es difícil ver cómo, en momentos así, olvidan el entorno, las cámaras, los comentarios, y ahí es cuando Namjoon, con esa mirada sabia y ese sentido protector que lo caracteriza, siente la necesidad de intervenir. No lo hace para romper la magia, sino para protegerlos de lo que podría venir después. Porque Namjoon sabe lo que muchos no ven, el peso de la fama, las críticas constantes, la presión de estar siempre bajo el escrutinio público. Y más que nadie, él entiende que, aunque el Jikook es algo que nos llena de amor a muchas, para otros es motivo de envidia o rechazo. Es fácil malinterpretar las acciones de Namjoon si no se comprende su papel como líder. Pero cuando vemos lo que hace desde el prisma de su amor y su preocupación por Jimin y Jungkook, todo tiene más sentido. Él no está ahí para interrumpir por capricho. Al contrario, está ahí porque, como líder, su principal tarea es cuidar de todos, y eso incluye velar por el bienestar emocional y psicológico de sus chicos, especialmente de Jimin y Jungkook, que a menudo están en el ojo del huracán por la intensidad de su relación. Hay algo realmente conmovedor en la forma en que Namjoon actúa en esos momentos. Cuando Jimin y Jungkook están perdidos en su propio universo, sin prestar atención a lo que sucede a su alrededor, Namjoon entra en escena con una suavidad que solo un verdadero líder podría tener. No rompe el momento de manera brusca ni lo minimiza, simplemente los devuelve a la realidad con un gesto que, en el fondo, nos dice: «Los estoy cuidando. No quiero que sufran más críticas de las necesarias». Y aunque a veces puede parecer que está interrumpiendo algo hermoso, lo cierto es que lo hace por amor, por esa responsabilidad que siente de proteger a quienes más aprecia. Es ese amor lo que lo motiva a intervenir. Y como fans del Jikook, debemos entender que Namjoon, en su rol de líder, hace lo que cualquier protector haría: cuidar de los suyos. No podemos olvidar que, al final del día, él también quiere lo mejor para Jimin y Jungkook. Es consciente de que su relación es especial, de que hay algo profundo entre ellos que no puede ser ignorado. Sin embargo, también sabe que el mundo puede ser cruel, y su deber, más que el de cualquier otro miembro del grupo, es mantener un equilibrio entre esa magia que surge entre Jimin y Jungkook y la realidad a la que están expuestos. Así que, aunque para algunas pueda parecer una interferencia, para muchas de nosotras, lo que hace Namjoon no es otra cosa que amor en su forma más pura. Un amor que, lejos de separar, busca proteger y que al final del día hace que el vínculo entre Jimin y Jungkook sea aún más fuerte. Porque cada vez que Namjoon interviene, no lo hace para romper la magia, sino para asegurarse de que esa magia pueda seguir existiendo en un mundo que, muchas veces, no está preparado para ella.